Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das para aprender de tu palabra, Señor, porque cada mensaje que escuchamos de ti es una oportunidad para crecer, para alimentar nuestro espíritu, Señor, y para acercarnos un poquito más a ti. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Ayúdanos a ser hijos tuyos como tú quieres, Señor. Tú sabes que somos débiles, tú sabes que somos pecadores, pero tú eres nuestras fuerzas y tú eres nuestro baluarte, Señor, y tú eres nuestra bandera. Padre, ayúdame, Padre, a expresar el mensaje que tengo en mi corazón, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe para poder expresar claramente el mensaje de lo que tengo para compartir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El elixir de la juventud. Para todos aquellos que quieren ser jóvenes. El elixir de la juventud. Seguimos con el Apocalipsis y estamos estudiando la iglesia de Éfeso. La semana pasada, en el mensaje anterior, dimos la primera parte del mensaje de la iglesia de Éfeso, explicando dónde estaba la iglesia de Éfeso, quién fueron sus pastores, dónde estaba formada, en qué ámbito estaba esta iglesia, cuáles eran las circunstancias que la rodeaban y cómo era una iglesia que trabajaba mucho para el Señor, era una iglesia que no aguantaba, no soportaba el mal, pero había olvidado su primer amor. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, todas estas cosas que tú has hecho, que son muy buenas, tengo contra ti que las has hecho bajo tu carne, no bajo la mirada de que yo soy el centro de la iglesia, que estoy en medio de los candeleros. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hasta aquí fue lo que hicimos la semana pasada. Y ahora continuamos. Pues si no te arrepientes y haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya hemos explicado un poquito lo que es la iglesia de Éfeso, dónde estaba, lo vimos la semana pasada, que era una iglesia que trabajaba duro para el Señor, era una iglesia que se había convertido religiosa, era muy ortodoxa, era muy fría, era muy legalista y había perdido realmente la dirección. Y la dirección es el Señor, está en el centro de la iglesia. El Señor les aconseja primero que se arrepientan. Ya vimos que arrepentirse es dar la vuelta completa y volvernos de cara al Señor. Eso es lo que significa arrepentir. Muy bien. Cuando dice, pero tengo contra ti que si has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Porque si no,
vendré pronto y quitaré su candelero de su lugar. El Señor está enviando un mensaje muy claro a las iglesias. Hemos dicho que estas iglesias son la iglesia también de la actualidad, para todas las iglesias. Y el Señor está enviando un mensaje muy claro de que cuando el Espíritu Santo te enfoca que hay un error, ese error hay que subsanarlo rápidamente, porque si no empiezan y pueden entrar muchas herejías a la iglesia. Y el Señor justamente no quiere eso. Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, que es la que va a venir a buscar. Entonces, lo que le está diciendo aquí a la iglesia es: tú ya sabes cuál ha sido tu error. Te has vuelto un religioso, te has vuelto una religiosa. Haces las cosas pensando que por tus obras llegarás al cielo. Sin embargo, se llega al cielo por amor y por fe al Señor Jesucristo, primeramente. Luego las obras serán consecuencia de nuestro amor y de nuestra relación con el Señor. Ahora arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero. La primera cosa que significa quitar el candelero es que Jesús nos abandona a nuestra suerte. Es lo primero que hace. Nos deja libres. Y ahora, si todos pensamos que caer en las manos del diablo es malo, imaginad lo que es caer en las manos de Dios. Aún es mucho peor. Aún es mucho peor. Caer en las manos de Dios me refiero al juicio, a un juicio contra ti. Porque está diciendo aquí que Él quitará tu candelero. El candelero es la representación de la iglesia, es la representación de ser un hijo de Dios. Y si Él quita eso, no es que pierda la salvación, no está quitándote la salvación, te está quitando la imagen de hijo de Dios que Él tiene puesta sobre ti. Y sobre ti, claro, y sobre ti llega lo que estoy diciendo, el juicio de Dios, o sea, que abandona a tu suerte. Esto lo podríamos ver en 1 de Juan, capítulo 5 y 16, pero bueno, no lo vamos a leer, pero es así. La segunda cosa que quiere decir es que Jesús no quiere que seamos más sus testigos. Esto es muy malo, porque la iglesia son los testigos del Señor. Y cuando Él son los testigos del Señor, entonces si Él te quita el candelero, es que no quiera que sean sus testigos. Esto mejor que no nos pase. Y la tercera cosa es que Jesús nos deja a la ira de Dios, al juicio de Dios. Por eso he dicho que el global es caer en las manos de Lucifer, es terrible, es malísimo en las manos de Dios. Ahora, caer en las manos de Dios, el juicio de Dios, es 1000 veces peor, porque Él es el hacedor de todo. Y su ira también es su ira. No voy a entrar mucho en estos detalles porque vamos a profundizar más en otro mensaje, porque ya habíamos hablado del arrepentimiento y de volvernos otra vez al principio. Cuando habla de los nicolaitas, eran una secta que se introdujo en las iglesias, pero no lo vamos a tocar hoy porque en otra iglesia sale lo que es exactamente los nicolaitas y allí lo tocaremos extensamente, lo que eran, quién eran y todo lo que hacían. Hoy nos vamos a centrar más bien en la última parte de los versículos. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es obedecer lo que el Señor os dice. Oír era obedecer en el hebreo. Cuando el Señor decía, si tienes oído para oír, es si tienes oído para obedecer, porque tienes que obedecer lo que el Señor dice en su palabra. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y otra cosa es, al que venciere, ya lo explicamos también en los ritos de Dios, que es el que venciere es el vencedor, que es el Hijo de Dios. Los hijos de Dios somos vencedores, no por nosotros, nuestras fuerzas, sino por Él, porque Él fue el que venció en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Vencedores por la sangre de Cristo, como he dicho, en la cruz del Calvario. Romanos 8:37, somos más que vencedores por Cristo. 2. Somos vencedores porque las obras producidas por ser un hijo de Dios, no somos vencedores por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros somos. Somos vencedores por lo que somos hijos de Dios. ¿Os acordáis del versículo de 1 de Corintios 13 sobre el amor? Si hago todo lo que tengo que hacer y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. No nada tengo, sino nada soy. Porque la palabra es ser un hijo de Dios. Y tercera, somos vencedores porque nosotros hemos muerto con Cristo. Nuestra vieja naturaleza
aunque parece que esté peleando y esté bien viva, ha muerto con Cristo. Nosotros somos una nueva criatura, somos una nueva criatura que nacidos en el Espíritu, y entonces somos un nuevo ser. ¿De acuerdo? Muy bien. A cada iglesia, eso es importante lo que voy a decir ahora, a cada una de las 7 iglesias se le dará una explicación de lo que se le espera al verdadero cristiano después de esta vida. A todas las iglesias. A uno, comer del árbol de la vida. A otro le dará una piedrecita blanca con su nombre. Otro se sentará en el trono de Dios, etcétera, etcétera. Cada uno, eso lo iremos profundizando una por una. Y hoy toca, la primera recompensa que da es comer del árbol de la vida, que está en el centro del paraíso de Dios. Es curioso que el Espíritu Santo haya puesto aquí el árbol de la vida relacionando con Éfeso. Vamos a centrarnos un poquito. Lo que está haciendo Dios es mostrarnos el Edén, el paraíso de Dios. Y en el paraíso de Dios hay un árbol que es el árbol de la vida. Pero a nosotros, los cristianos que conocemos la palabra de Dios, indudablemente nos viene el Edén terrenal, donde habían 2 árboles. Habían más árboles, los árboles frutales, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Nos viene eso a la mente, porque el cielo nosotros todavía no lo hemos visto. Entonces, le dice a los éfesos, vosotros, vosotros que eres cristianos, que yo os puse en el huerto del Edén, lo primero que hicisteis fue como Adán comer del árbol del bien y del mal. Es lo primero que habéis hecho. Y comiendo del árbol del bien y del mal, os creéis que con vuestros frutos o con vuestras obras del bien podéis llegar a satisfacer a Dios, como hizo Caín después cuando entregó las patatas, la lechuga y las 2 zanahorias. Y Dios le dijo, esto no sirve para nada. Lo que sirve es la fe, que es lo que ha entregado Abel, que entregó la sangre del cordero. Porque la sangre del cordero es la que limpiará el pecado. Así, estos de Éfeso, Dios le está diciendo, vosotros estabais en el jardín del Edén, y en vez de comer del árbol de la vida, vais y coméis del árbol del fruto del bien y del mal, que es el que vosotros habéis considerado que podéis hacer obras para hacer algo. Muy bien. ¿Qué significa comer del árbol del bien y del mal para un cristiano? Pues primero es conocer las consecuencias de los actos acontecidos. Antes de comer del árbol del bien y del mal, tú no sabes exactamente, ¿cómo lo podría explicar? Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, se les abrió la mente de ver las consecuencias de lo que habían hecho. Hasta ese momento no tenían consecuencias. Ellos comían de los árboles de aquí y de allá, no tenían ningún problema. Pero al desobedecer a Dios, se les abrió la mente. Segunda cosa, comer del árbol del bien, del mal, significa desobedecer, pecar, estar fuera de la voluntad de Dios. Tercera cosa, al comer del árbol del bien y del mal, nosotros, como nuestra conciencia ha sido, como si dijéramos, castigada, nuestra conciencia nos castiga, nos dice que hemos hecho algo mal, hemos tenido conciencia de lo que hemos hecho y nuestra conciencia nos castiga. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Cogieron hojas de higuera y se taparon rápidamente. ¿Para qué? Porque a través de las obras ellos se creían que podían volver otra vez a restituirse con Dios, igual que los de Éfeso. Hacían y hacían y hacían en el jardín, pero Dios no estaba en medio. Así le pasó a Adán y Eva. Hacían, cosían hojas, hacían cosas, Dios no estaba en medio. ¿Lo entendéis, no? Vale. Y, por último, hacer buenos actos de mi esfuerzo para vivir. O sea, intentaré hacer cosas buenas para yo poder otra vez restituirme con Dios. Y eso es lo que hacen la gran mayoría de personas que están en el mundo y que no conocen a Dios, que se creen que a través de qué buena persona que soy, mira, pues es una persona que no hace daño a nadie, seguro que se ha ganado el cielo,
pues mira aquel que ha hecho un orfanato, seguro que ha comprado un trocito de cielo. Pero son hojitas de higuera que tapan el pecado, pero para Dios eso no vale para nada. Vamos al versículo clave que vamos a estudiar hoy, que es: les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a hacer tres preguntas, Vamos a hacer tres preguntas, porque este árbol de la vida es muy intrigante. ¿Por qué Adán podía comer del árbol de la vida si Adán no podía morir? ¿Os acordáis cuando en el Edén Dios le prohibió comer de qué árbol? Del bien y del mal, no de la vida. Solo del bien y del mal. O sea que Adán podía comer del árbol de la vida. Si Adán no podía morir, ¿por qué él podía comer de ese árbol? Seguimos. ¿Qué cualidades tiene este árbol tan especiales? Y tercera pregunta: ¿necesitamos nosotros en la eternidad comer de este árbol de la vida para vivir? No en esta tierra, yo hablo en la eternidad. ¿Necesitamos de este árbol para comer nosotros para vivir? Primera pregunta: ¿por qué Adán podía comer del árbol de la vida si no podía morir? Vamos a leer en Génesis 1, de los versículos 8 y 9. Lo hemos leído antes, pero lo vamos a leer, porque son dos versículos rápidos que enseguida los tenemos. El árbol de la vida solo sale en Génesis y en el Apocalipsis, en ningún lado más en la Biblia, solo en Génesis y en el Apocalipsis. Entonces tenemos que irnos a Génesis y Apocalipsis, no, déjalo, no pasa nada, a Génesis y Apocalipsis para saber lo que dice del árbol. Génesis 1, versículo 8. Génesis 2, versículo 8. Lo he apuntado mal. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este huerto, que vemos que es un huerto que está en Edén, no es el Edén. El Edén es un territorio grandísimo, que unos pueden decir que era toda la tierra, otros pueden decir que era la parte del Medio Oriente, otros pueden decir muchas cosas, pero Dios específicamente dice: en el Edén que yo he creado un lugar específico para que viva el hombre y lo cuide, y es el huerto del Edén o el jardín del Edén, y en Apocalipsis le llama el paraíso de Edén, o sea, el paraíso de Dios. Y este pequeño lugar, que era muy pequeñito, y que no vamos a entrar dónde estaba, pero la gran mayoría de los teólogos dicen que estaba en Jerusalén, y concretamente en el monte donde murió Jesús. Eso era el huerto del Edén, ese monte era el huertecito del Edén, y ahí habían tres tipos de árboles. Árboles frutales, el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Os habéis dado cuenta que el único que está prohibido es el del conocimiento del bien y del mal? O sea, Adán podía comer de los demás. No le dijo: del árbol de la vida no comerás. Come de todos, porque le puso todos para comer y para alimentarse. Adán se alimentaba de todos los árboles, incluidos el que proporcionaba la vida. Esto lo podemos ver en el versículo 16. En el versículo 16 dice, en la segunda parte, ¿lo tenéis ahí? Versículo 2, 16, estamos ahí. Dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces ahí está incluido el árbol de la vida. Sin pecado, dice la Biblia que no existe la muerte. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Vale? Sin pecado no hay muerte. Y la muerte significa estar separado de Dios. Romanos 3, 23.
por cuanto todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Vale. Y el cuerpo humano, el cuerpo de Adán se descomponía, el cuerpo de Adán envejecía, o sea, el cuerpo de Adán podía convertirse en polvo cuando Dios lo hizo. No había pecado, no había pecado. Antes de que Adán pecara, la pregunta es, ¿él podía morir? O sea, ¿su cuerpo podía morir? Vale. Yo personalmente creo que sí, que podía morir. Doy mi explicación, os voy a dar mi explicación. Génesis 3:19. Ahora lo vais a entender enseguida. ¿Por qué Adán podía morir, su cuerpo? Génesis 3:19. Cuando ya ellos han pecado y Dios le da una explicación a cada uno y Adán le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esta es la maldición que le da Dios a Adán. Con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas a la tierra. Y entonces Dios le da una condición humana que, si lo estudiáis bien y lo escucháis bien, se entiende enseguida. Porque de ella fuisteis tomado, del polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Porque Adán era polvo y al polvo iba a volver. Porque él no estaba preparado para ir al cielo, su cuerpo no podía ir al cielo. Porque había pecado. Antes de pecar. Polvo eres, le dice. No lo dice, ahora eres polvo y antes no lo eras, no. Dice, polvo eres, siempre has sido polvo. Y al polvo volverás. ¿Lo entendéis? Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa es la maldición. Dios le envía la maldición. A partir de ahora tienes que trabajar para ganarte el dinero. Antes yo te daba los sustentos aquí dentro y te daba la vida y te lo daba todo. Ahora, porque tú, Adán, quiero que lo sepas, eres polvo, siempre has sido polvo y al polvo volverás. Bueno, vamos, seguimos leyendo. A lo mejor no podía morir, yo creo que sí, pero bueno. Génesis 3:22. Seguimos un poquito más, sigue. Génesis 3:22, versículo 22. Y dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, tiene la maldad dentro y puede pensar en engañar a Dios otra vez. Es lo que piensa. O sea, él tiene la maldad y ahora él puede pensar en engañar a Dios otra vez. Ya lo engañó comiendo del árbol y tapándose con las higueras. Y luego se escondía de Dios. Y entonces Dios dice, ahora él ha comido, y él nos puede volver a engañar. Y entonces dice, ahora pues, para que no nos engañe, para que él no se crea que nos puede engañar, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, como hacía antes. Antes comía del árbol de la vida, para seguir viviendo. Ahora no. O sea, y que no venga con su tapadera de higuera a comerse del árbol de la vida cuando ahora ya no tiene derecho. Antes tenía derecho de comer, para no morir. Ahora sí, ahora ya no tiene derecho, ahora morirá. Y viva para siempre. ¿Lo entendéis ahora? Mientras coma de este árbol, Adán se rejuvenecía. Era el elixir de la juventud. ¿Lo entendéis ahora? Él es polvo y al polvo volverás. Pero si tú estás en el Edén comiendo del árbol de la vida, no vas a ir al polvo porque no tienes pecado. Y el árbol de la vida rejuvenecerá tu cuerpo. A eso es donde voy. ¿Lo entendéis ahora? Sí. Vale. Muy bien. Si hemos entendido por qué Adán podía comer de ese árbol, la segunda pregunta. ¿Qué cualidades tiene este árbol? Y para eso tenemos que irnos al Apocalipsis, al final. Vamos al final. Apocalipsis 22 y versículo 2. ¿Lo habéis entendido, verdad? Sí.
perfecto. Sí que podía morirse por eso. Claro, claro. Ahora lo has entendido, vale. Vale. Versículo 22, versículo 2. Lo hemos leído también hace un momento. En 22, es el último capítulo de la Biblia, el último capítulo, la última hojita. 22, 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Primero, los frutos de este árbol eran igual que los frutos del Edén, porque es el mismo árbol de la vida, no es otro diferente. Por eso hemos dicho que en Éfeso Dios compara el Edén con la iglesia, está en medio del Edén, con los dos árboles. Ahora, hay una iglesia que ha comido del árbol del bien y del mal en vez del árbol de la vida, que es el que lo mantiene vivo. ¿Lo entendéis? Claro. Los frutos que es el huerto del Edén para alimentar, para sustentar el cuerpo. Sin alimento el cuerpo humano desfallece y muere a las pocas semanas. Esto es lo que son los frutos, ¿no? Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén y plantó los árboles frutales, ¿para qué les puso árboles frutales? ¿Por qué no le puso árboles que no dieran fruto? Le dio árboles frutales para que se alimentara. Porque si no se alimenta, el cuerpo se muere. Tú puedes estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y era criado de la tierra. Claro, era criado del polvo, entonces tienes que comer. ¿Es correcto o no? Sí. Aquí estamos hablando de la eternidad, ¿eh? No estamos hablando del Adán vivo. Aquí estamos hablando de nuestros espíritus. Cuando venga la nueva Jerusalén, en el último momento, en la eternidad, hay un árbol de la vida para que todos comamos de ese árbol. Somos espíritus, no somos cuerpos. Y si tenemos cuerpos, ya tenemos cuerpos glorificados como los del Señor Jesús. Va. Segundo, las hojas son para sanar las naciones. La palabra sanar lo he investigado bien, y en griego viene de la palabra terapéutico. Terapéutico, os digo lo que es el concepto terapéutico, forma parte del campo semántico de la medicina y hace referencia a un tratamiento que tiene la finalidad de curar una enfermedad o de aliviar las molestias derivadas de esta enfermedad en el caso de aquellos males que resultan crónicos. Algo es terapéutico porque tiene una finalidad sanadora, aportar un bienestar. Por tanto, se trata de un concepto directamente vinculado con la salud. Esto es terapéutico. Y esto está en Apocalipsis 22, cuando nosotros viviremos por la eternidad con Dios. Cuando Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y habrá un árbol que dará unas hojas para sanar a todo el mundo. Yo no quiero ese árbol, no quiero, ¿eh? Bueno, yo he dicho que es el elixir de la juventud. Vamos a llegar a la conclusión, vamos poco a poco. Este árbol alimentaba a Adán y sanaba su cuerpo, rejuveneciéndolo para no morir. Después de la explicación que hemos dado, lo entendéis perfectamente. No podía morir porque no había pecado, entonces él tenía derecho a comer del árbol de la vida y el árbol de la vida rejuvenecía su cuerpo. El elixir de la juventud. Muy bien. Una vez con el pecado, ya no puede estar con Dios y tiene que salir forzosamente del huerto del Edén. Se puede simplificar que el huerto del Edén es la misma presencia de Dios y el mismo lugar santísimo del templo, un lugar preparado solo para los que no tienen pecado. Cuando entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, entraba en un lugar donde no había pecado, en el lugar santo de Dios, donde estaban los querubines cubriendo la sangre de Cristo, o la sangre que se derramaba en eso. Cuando Cristo murió en el velo, lo hemos leído, se rasgó el velo. ¿Por qué se rasgó el velo? Porque ya nos dio a nosotros acceso a estar en el lugar santísimo. Ya estamos en el Edén. Ya tenemos acceso al árbol de la vida. Pero nuestro cuerpo no es un cuerpo glorificado y como tenemos una maldición que no nos la podemos quitar, polvo eres y polvo volverás. Igual que Adán. Lo que pasa es que Adán comía del árbol de la vida hasta que se quedó sin derecho a comer.
¿Entendéis? Pero este árbol continúa. Ahora, la tercera pregunta y más interesante de todas. ¿Necesitamos en la eternidad comer de este árbol para vivir? Para vivir, Cuidado lo que estoy diciendo. ¿Necesitamos en la eternidad comer de este árbol para vivir? Dios quiere mostrar que al igual que Adán fue colocado en un paraíso sin méritos propios, sin obras, solo por ser hijo de Dios, él era un hijo de Dios directamente. Así, los cristianos somos introducidos en el jardín del Edén sin méritos propios. Nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos pone en el jardín del Edén, en su paraíso, ya desde ese mismo momento. En contrapartida, la religiosidad de los éfesos, que se creían con derecho a entrar en el paraíso por las obras realizadas, o sea, comiendo del árbol del bien y del mal, como hemos dicho antes. Aquí el Señor les dice que es un regalo el paraíso. Le está diciendo este versículo, el paraíso es un regalo, comer del árbol de la vida es un regalo que yo te doy y que te voy a dar. No es una cosa que tú puedas ganártelo por ningún mérito que hagas. Ahora, ¿dónde está este árbol en la actualidad? Ahora ya sabemos este árbol, lo que significa. ¿Y dónde está este árbol en la actualidad? Apocalipsis 21 y versículo 1. Y versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Escuchad bien, El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es perfecto. Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Muerte no habrá. Ni habrá llanto. Ni habrá clamor. Ni habrá dolor. Porque las primeras cosas pasaron. La respuesta que yo he puesto es, la pregunta es, ¿habrá pecado en la eternidad que necesitamos sanidad? No. La pregunta es, ¿habrá pecado en la eternidad que necesitamos comer del árbol que nos sana? Hemos dicho que ese árbol tiene unas hojas terapéuticas que nos sana de la corrupción. Sí, y hablamos de... No. Sí. Ahí es carne. No, Maribel, sí. Somos carne, todo es perfecto. Carne, vale. Ahora, Apocalipsis 22, he dicho, versículo 2. Sí. Un árbol de la vida que da 12 frutos. Sí. ¿Te he dicho? Sí. ¿Para qué? Uno para cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, para la sanidad de todo el mundo, de todas las naciones que estaremos allí. ¿Sanidad de qué? ¿Allí? Sí, allí estamos, claro. Lo estoy diciendo, en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿habrá pecado en la eternidad que necesitaremos sanidad? ¿Habrá pecado? Pregunta, ¿habrá pecado? No habrá muerte. Bueno, respuesta, no habrá pecado, pues no hay muerte. Claro. No habrá pecado porque dice aquí que no hay No muerte. hay muerte. Pero sí que habrá elección para pecar. Eso sí que habrá. O sea, nosotros, los ángeles, los que estaremos con Dios en la eternidad, tendremos la condición de poder, Maribel, por favor, desobedecer a Dios. Lo podremos hacer. No lo haremos porque Él dice no habrá muerte. Eso significa que no habrá pecado. O sea, nosotros no querremos hacer eso. ¿Me entiendes? Después de pasar por esta vida, todos hemos estado viviendo en esta vida, los problemas que tenemos, las aflicciones, enfermedades, economía, etcétera, y ver cómo Dios nos ha rescatado con un sacrificio tan grande. Nosotros conocemos el amor de Dios, nosotros conocemos el amor de Cristo, nosotros lo conocemos. Ahora imagínate tú, cuando estarás en el cielo delante de Cristo, ¿querrás pecar? Pregunto. Es ilógico. ¿Podrás pecar? Sí. ¿Querrás pecar? No. Si aquí lo amamos, ¿cómo no lo vamos a amar más allí? Si aquí ya lo amamos a Jesús, ¿cómo nosotros no lo amaremos 1000 veces más allí? No querremos pecar. Ahora, tendremos que comer de ese árbol para seguir viviendo.
¿Lo entendéis? Nosotros tendremos esa elección. ¿Por qué tendremos que comer de este árbol, de este alimento y terapéutico si tendremos cuerpos glorificados como los de Jesucristo? Segunda pregunta. Segunda respuesta. Porque no somos dioses. Nosotros no somos dioses. Nosotros no tenemos autoridad para darnos vida. Nosotros no nos podemos dar vida. La vida no la da Él. Si nosotros tuviéramos la autoridad de vivir eternamente, ¿seríamos dioses? Por eso necesitamos comer del árbol de la vida y rejuvenecer en el otro mundo. Como queriendo decir, Dios nos dará los frutos, las hojas del árbol de la vida para que todos nos alimentemos y reconozcamos que Él es Dios y nosotros somos su pueblo. No somos dioses, somos su pueblo y necesitamos comer de Él para seguir viviendo. Y un pueblo libre. ¿Lo entiendes? Ese árbol de la vida nos rejuvenecerá en la eternidad también, como le pasaba a Adán. Lo que pasa es que Adán pudo pecar y pecó, y nosotros podemos pecar, pero no pecaremos. ¿Lo entendéis? Tercera pregunta. ¿Nuestro cuerpo glorificado en la eternidad puede envejecer como podía envejecer el de Adán? Cuidado lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Nuestro cuerpo glorificado en la eternidad podrá envejecer como podía envejecer el de Adán? No. Mira, cuando hablamos de tiempo, ¿por qué medimos el tiempo? Porque un día Dani nació y medimos el tiempo porque un día Dani morirá. Y entonces yo quiero contar los minutos, los segundos, las horas, y eso lo hacemos todos, y en todo. En la eternidad no hay muerte, no hay nacimiento. Entonces, haya o no haya tiempo, como siempre es un presente, ¿para qué quieres contar el tiempo cuando tú no vas a morir? ¿Es ilógico? ¿Lo entiendes? Entonces, nuestro cuerpo, nosotros viviremos en un presente continuo. Y el árbol de la vida nos mantendrá siempre en la edad que Dios quiere que tengamos en ese momento, siempre. Mira, el mensaje más precioso del árbol de la vida es que nosotros no estamos solos, ni aquí, ni lo estaremos allí. Aquí no estamos solos, Él está con nosotros, nos guarda, nos protege y nos cuida. Pero en la eternidad, Él también estará con nosotros. Y Él ha prometido darnos de comer para que allá tampoco podamos envejecer ni morir. Aunque nuestro cuerpo se pueda corromper, digámoslo así, Él ya ha dado un árbol de la vida para que rejuvenezcamos. Y ahora, ¿qué es el árbol de la vida? La pregunta final, ¿qué es el árbol de la vida? Apocalipsis 22, 14. Vamos a leerlo. Porque esta es la respuesta de qué es el árbol de la vida. ¿Es Jesús? ¿Es el Padre? ¿Qué es el árbol de la vida? Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Con qué? Parémonos aquí. ¿Con qué lavamos las ropas? Con la sangre de Cristo. Para tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida no es Cristo. Para tener derecho al árbol y para entrar por las puertas de la ciudad que es la eternidad o que es la otra vida o la nueva Jerusalén. Y el árbol de la vida es la palabra de Dios que alimenta nuestros corazones. Eso es el árbol de la vida. Y eso es lo que Dios hablará y nosotros nos rejuveneceremos escuchando sus palabras. Ese es el árbol de la vida, el elixir de la juventud, que Adán lo tuvo cuando hablaba con Dios. Su cuerpo se rejuvenecía. Cuando fue separado del huerto, su cuerpo automáticamente empezó a pudrirse, porque ya estaba en contacto con Dios. No es que Dios sea el árbol, no. Su palabra es el árbol de la vida. Su sangre nos limpia y por ese hecho podemos entrar en la eternidad con Dios. Seremos jóvenes de por vida, por toda la eternidad, por la palabra de Dios que nos sustentará y nos aguantará y seremos, así como he dicho, eternamente jóvenes.
Amén. 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 ¿Lo habéis entendido? Sí. El elixir de la juventud. La palabra de Dios viviente. Claro, la palabra de Dios fue para dar, Para dar. es para nosotros ahora Sí. y será cuando estaremos allí. Sí. Porque Cristo está sentado en el trono con el Padre y el árbol está, no es el árbol es Cristo, no, está sentado en Dios con el Padre y el árbol está en medio de la ciudad para que la gente coma, para que todo el mundo se alimente. ¿De qué te vas a alimentar? De la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a rejuvenecer? La palabra de Dios. ¿Y qué más te va a enseñar? Uf, mira, todo lo que no sabemos de aquí, tenemos una eternidad para aprenderlo. Aquí está Dios. Esta es la mente de Dios. Aquí cada versículo tiene millones y trillones de variedades de infinidades. Todo eso vamos a aprender. ¿Y más? Ahora, ¿lo entendéis, no? Sí. Seremos personas libres. Seremos personas con voluntad. Seremos personas que podremos elegir, pero elegiremos no pecar. Es la diferencia. Como dice Satanás. Pero Satanás no conocía a Jesús. Ah, pero nosotros sí. Pues he dicho, si nosotros que lo conocemos aquí en la tierra, si nosotros que lo conocemos aquí en la tierra y amamos a Cristo, ¿cómo no lo amaremos cuando tengamos delante nuestro? ¿Iremos a pecar contra Él? No, Es imposible. no, Es Pero imposible. Pero tendremos la elección. Sí. Y ese árbol nos sanará esa elección. Nos dará, ¿cómo diría? Nos dará fuerza, nos rejuvenecerá. Sí. O sea, o ese amor no parará de fluir de nosotros hacia Dios y Dios hacia nosotros. Y Sí. no nos dejará que nosotros nos hundamos. Es que nuestra voluntad es nuestra voluntad. Dios nos ha hecho libres, aquí y allá. Como los ángeles son libres allá y allá. Entonces, nosotros, Por eso Satanás conoce la Biblia, Claro. pero no le vale pero no le vale, no le vale No, para porque nada. no sabe la respuesta. Sí, No, sí que sabe la respuesta. Sí, pero no le vale. Él no puede comer del árbol No de la puede vida. comer. Él come palabra, Él la conoce, pero no come del no árbol. le Nosotros sí sirve que para comemos del árbol de la vida. Hay mucha gente en el mundo Amén. que conoce la Biblia. Amén. Amén. Va, ¿hacemos una oración? Sí. Venga, va. Padre nuestro, gracias Señor, porque tú nos das del árbol de la vida, Señor, porque tú nos das el elixir de la juventud, Señor. Nos lo has dado en este planeta y nuestro espíritu está joven y rejuvenecido y nuestro cuerpo un día será polvo, pero nuestro espíritu será joven y rejuvenecido y como Jesús dijo que entregó su espíritu en tus manos, Padre, nosotros entregaremos nuestros espíritus en tus manos, Padre, porque seremos jóvenes y estaremos rejuvenecidos por ti, por tu palabra, aquí y en el futuro, Señor, allí en la eternidad. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tu palabra nos da vida, Señor. Porque tu espíritu nos fortalece. Gracias. Cuídanos en esta semana. Bendice a todos los que oigan el mensaje, Señor. Que puedan entender que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.